Mañana y quiero recibir con respeto tu palabra, Señor. Y sé que vas a hacer algo hermoso conmigo esta mañana. Amén. Bueno, iglesia, he estado esta semana trabajando un tema con nuestro buen amigo Pedro. Pedro es un hombre muy lindo en la Biblia. Pedro es un hombre muy especial. Y bueno, toda la semana estuve dándole vueltas y vueltas. Ayer hablaba con un amigo, hermano y un varón de Dios, y le decía eso, le estaba contando eso, le decía, porque él me decía, a veces uno como que no entiende bien cómo es que Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas. Y Dios poquito a poco va moviendo, va poniendo aquí, va poniendo acá, y sobrenaturalmente le hace aparecer a uno amistades, lugares de trabajo, etcétera. Entonces uno va como encontrando en el tiempo, ¿cierto?, ese hilo de destino que Dios ha diseñado para uno. Es decir, Dios traza para cada uno de nosotros una línea. Y dice, esta es la línea que yo quisiera para Aleja, ¿ya? Y el punto está en que uno sea capaz de ir encontrando esa línea. A veces uno se desvía un poco de esa línea y el éxito está en volver uno a retomarla y decir, uy, me estoy saliendo de la ruta. Algún día les ponía un ejemplo sencillo, cuando uno coloca una lana, ¿cierto? Una lanita que la pusiera aquí y el otro extremo de la lana lo pusiéramos en el patio, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Y uno dice, acá, en este punto, si uno desvía este pedacito, esta B pequeña, digamos, si uno desvía aquí la lana, en vez de ponerla así, la pone un poquito más acá. Ya en el largo plazo, uno sí va a ver la diferencia. O sea, aquí no se nota. Aquí uno dice, voy a comprar un micrófono de esos de aquí porque es molesto predicar así, no sé cómo predico. O sea, uno pone la B así y aquí parece que no fuera nada. O sea, se está uno desviando un poquito. Pero cuando ya lo mide uno en el largo plazo, uno dice, uy, es tremendo. Entonces, cuando tú no escoges bien tu destino, no el destino, sino el destino trazado por Dios, entonces ahí es cuando uno se choca. Miren esta línea con Pedro. A mí me impactó mucho y espero que a ti Dios te bendiga esta mañana con esta palabra. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, este no es el pasaje central, pero voy a ir por allí. Esta es como una línea de tiempo, voy a tratar de explicarla, lo que Dios me mostró a mí. Aparece un personaje hermoso que se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía una tarea especial. Juan el Bautista tenía como tarea presentar a Cristo, ¿cierto? Es lo mismo que hacemos nosotros, o sea, nosotros tenemos que presentar a Cristo. Y Juan el Bautista tenía unos discípulos, ¿sí? Y dentro de esos discípulos aparecen en la escena Juan, el otro Juan, o sea, el apóstol Juan, ¿cierto? ¿Vamos? Y aparece un personaje que tenía un nombre un poco cómico que se llamaba Andrés, ¿cierto? Andrés. Entonces aparece Juan y aparece Andrés. Y Andrés era hermano de Pedro, ¿cierto? Entonces ellos estaban buscando seguramente al Señor. Y Juan empieza a predicar del Señor. Y en ese proceso, Pedro se acerca al Señor a través... Sí, Andrés es quien lo presenta, pero él llega, digamos, al discipulado, por decirlo de alguna manera, de Juan.
Y miren que lo hermoso de Juan el Bautista es que él la tenía tan clara que dice allí en la palabra que sus discípulos, cuando oyeron hablar de Jesús, ellos se fueron con Jesús. Eso me pareció hermoso, porque Juan el Bautista no dijo, yo estoy haciendo discípulos para mí, sino él tenía el foco puesto en Cristo. Y él no se puso celoso de que se fueran con Cristo, sino que al contrario, se alegra que se vayan con Cristo. Pero en ese encuentro que tienen, aquí quiero empezar la prédica, en ese encuentro que tienen Jesús con Pedro, que está en el versículo número 42, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, ¿sí estamos en Juan 1? Ok, y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quiero que no te vayas a desconectar porque lo que quiero expresarte esta mañana es muy importante. Dios y Cristo, Jesús, el Espíritu Santo, Dios integralmente, Él tiene un interés particular en ti. En ti. Dios no es un Dios de multitudes, sino Dios es un Dios que busca personas. Y tú puedes decir, esta mañana, esta prédica es conmigo. Dios quiere arreglar y hablar y levantarme a mí. Y di tu nombre. Esta prédica es una prédica en que Dios me va a hablar a mí, a mi corazón. Entonces, yo aquí empiezo a notar que el Señor tenía puestos los ojos en Pedro. Era Pedro. Y apenas lo encuentra, lo primero que hace es cambiarle el nombre. Y le dice algo que no sabemos por qué. Más adelante lo vamos a tratar de entender. Y le dice, tú eres Simón, pero tu nombre va a ser Cefas. Cefas es una palabra en arameo, porque el Señor hablaba en ese tiempo en arameo. Entonces le dijo Cefas, que quiere decir piedra, realmente quiere decir piedra. Y en griego es Pedro, Petros. Entonces por eso es el jueguito allí de palabras un poco confundido, ¿cierto? Pero lo que quiero notar es que el Señor está pensando es en Pedro y lo busca específicamente a Pedro. Y a ti te está buscando hoy. Entonces Pedro tenía el corazón de encontrar a Jesús y aquí tiene su primer encuentro. Ahora, si yo me voy, vamos al Evangelio de Lucas. Lucas, en el capítulo número 4, en el versículo número 38, Lucas 4:38. Lucas 4:38 dice aquí, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa, ¿de quién? De Simón, ¿cierto? Jesús es invitado por Simón. Los judíos normalmente eran una raza generosa y para ellos invitar a una persona a su casa era una expresión de honrar a esa persona. Y siempre que uno invita a Jesús a su casa, el que sale bendecido es uno, ¿cierto? Totalmente. Entonces aquí el señor Simón lo invita a Jesús y el Señor sigue buscándolo a Pedro. Pero aquí todavía lo tenemos titulado como Simón, ¿cierto? Interesante. Y bueno, aquí es el tema cuando el Señor sana a su suegra, porque Pedro era un hombre casado. Entonces él tenía a su esposa y porque tenía a su esposa tenía una suegra y su esposa y su suegra estaba con fiebre y el Señor sana a su suegra y dice que apenas se levanta la suegra, su suegra le servía. ¿Ok? Ahora paso al capítulo número 5 de Lucas
¿Vamos en la línea juntos? ¿Cierto? Paso al capítulo número 5 y esto se desarrolla en un lago muy famoso que se llama el Mar de Galilea o el lago de Genesaret, es lo mismo. Ese es un lago alrededor del cual se desarrollaron casi la mayoría del ministerio de Jesús. Entonces, este es un lago tan grande que es llamado mar y tiene olas y toda la cosa. Entonces no es un laguito, sino es el lago, es casi un mar. Y en este mar se desarrolla otro tema central. Mira que el Señor, aquí hay una multitud de personas nuevamente. Esta prédica algún día la hicimos. Aquí hay una multitud de personas, pero yo en el trasfondo del capítulo 5 de Lucas, yo veo que el Señor va nuevamente por Pedro. Él va buscándolo a Pedro. Es hermoso esto. Y a ti te está buscando personalmente, está construyendo algo especial contigo. ¿Me entiendes? Él está haciendo algo hermoso contigo. Él está hilando, está tejiendo ese algo que quiere. Y aquí, en medio de este lago de Genesaret, él llega y ve una multitud de personas, pero yo lo que siento y lo que transmite este pasaje es que el Señor todo el tiempo estaba mirándolo a Pedro. Y después ve, coincidencialmente, en un lago lleno de barcas, dice que ve 2 barcas. Supongo, eso no lo dice la Biblia, supongo que la otra barca era la de su hermano Andrés. Pero el Señor ve la barca de Pedro y le dice: Pedro, ¿me prestas tu barca? Y dice: pues lo conocemos todos. Y Pedro le dice: úsala. Cuando tú dejas que tu barca, cuando tú dejas que tu carro, tu Duster sea usado para el ministerio, cuando tú dejas que lo que Dios te ha confiado lo usen para el ministerio, para su servicio, también siempre trae bendición. Entonces Pedro le presta al Señor su barca, el Señor predica desde la barca y después viene el milagro de la multiplicación de los peces. O sea, siempre que uno le hace un favor al Señor, el Señor nunca se queda con nada de lo que uno le haya facilitado. Pero más que eso, lo importante aquí, ese no es el punto, sino en el versículo número 8, aquí empieza Pedro su proceso tan hermoso. En el versículo número 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Entonces el Señor más abajo le dice: pero Jesús le dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esa palabra, le siguieron, es una palabra que en el sentido en este versículo quiere decir ese dejar realmente todo atrás y no volver. Ese es el sentido de esa palabra. Entonces, aquí es cuando realmente el Señor atrae la atención de Pedro. Y cuando el Señor dice: a partir de ahora, mi amigo Pedro, tú me vas a seguir. Y empiezan a trabajar juntos. Durante 3 años, Pedro vive varias experiencias. Y dentro de las cosas más notables que yo encuentro, porque son muchísimas cosas de Pedro, pero no lo busquen, en Mateo 16:16, es cuando el Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, esa pregunta, finalmente, en el fondo, estaba dirigida a Pedro. Porque unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres un profeta, y les dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces aquí es cuando Pedro
tiene la revelación sobrenatural de parte de Dios y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ahí es revelado el evangelio cristiano. Esa es la esencia del evangelio. Él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y más adelante, en Juan 6:66, si quieren búsquenlo, vamos a buscarlo, Juan 6:66. O sea, a veces, solo a veces, ¿cierto, Ricardo? No siempre. El pastor predica y a veces algunas palabras son duras, ¿cierto? Solo a veces, nada más. Ricardo me dijo, yo quería estar en la reunión del viernes. Yo tenía todo mi corazón para estar en la reunión del viernes y quiero trabajar en sábados de cosecha. Me dijo, pero yo no dije nada porque no quería amanecer muerto el sábado, porque no podía decir una mentira de que voy a ir y no voy y pácate. Entonces me dijo, por eso te llamé después de la reunión para informarte que yo sí quiero participar en el proyecto y tuve un problema que se me presentó. Bueno, ahí me contó el tema por la cual no pudo venir, pero él quiere participar en el proyecto. Pero en el versículo 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Obvio, la palabra de Dios muchas veces, la mayoría de las veces, ofende. Y la mayoría de las veces la gente cree que uno le preparó la prédica a una persona. Y eso no es cierto. Sería muy arrogante pensar que yo le preparo la prédica a una persona. Yo preparo una prédica en el sentido de decir, esta es la palabra que Dios da para la iglesia. Lo que pasa es que necesariamente uno se siente confrontado de parte de Dios, que cree que esa palabra es para uno. Y no es aquí, sino muchas veces, es como muchísimas veces: pastor, usted parece que hubiera escrito esa palabra para mí. Y en Bogotá pasaba lo mismo: pastor, usted cree que eso que dijo al pastor nuestro, José, esa palabra usted la escribió porque usted supo algo de mí. O sea, ¿sí me entiendes? Es normal. La palabra de Dios tiene que destaparlo a uno, tiene que confrontarlo, tiene que mortificarlo. Y aquí en el versículo 60 dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En el 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿A quién se le fueron los discípulos? Al Señor. ¿Cómo así que el Señor perdió discípulos? Perdió ovejas en el camino. Claro que perdió ovejas en el camino. Esas sí eran ovejas en el camino. Las perdió. ¿Por qué las perdió? Porque el Señor empezó a predicar y la palabra empezó a ser dura. Y ellos dijeron: no la podemos escuchar, este es un fastidio, mejor nos vamos. Es más fácil no volver a la iglesia que enfrentarse uno con la palabra, ¿cierto? Ok, pero vuelve Pedro en el versículo 68, entonces, y el Señor los desafía a sus 12, al equipo de los 12, y les dice: ¿y queréis acaso iros también vosotros? Ahí tenían los 12, y él sabía que ahí metido estaba Judas. Él sabía, o sea, Judas no se le coló. Dijo: uy, no, aquí sí se me fueron las luces. Él sabía, dentro de este equipo hay un traidor, hay uno que me quiere buscar a mí. Pero, ok, aquí les dice el Señor: si ustedes también se quieren ir, de pronto, ¿alguno de los 12? El Señor dijo: pues no importaría si me quedo solo. Pero aquí Pedro, miren lo hermoso, otra vez, Simón Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y vuelve y dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Ok, después de todo este proceso, Pedro, en la parte final, en la despedida con el Señor, después de todo este proceso, ya lo sabemos, Pedro, en un error, llamémoslo así, él niega a su maestro. Y cuando le preguntan, tú eres del equipo, ¿cierto? Yo no lo conozco, no sé quién es. Yo les conté el otro día que nos encontramos en una cafetería con una persona y se paró y cuando entramos nosotros dijo, buenas, ¿cómo está? Entonces yo dije, esta señora no es la misma que el domingo, me dice, buenos días, pastor, ahora ya no. Dijo, yo a este no lo conozco, estaba en un grupo, no te conozco, no sé quién eres. Entonces es normal, es normal, pero no es correcto. O sea, lo bonito es cuando, eso lo dije el otro día de Alejita. Pero Pedro negó al Señor y yo creo que porque el versículo que está en Lucas 24:54 dice que Pedro lloró amargamente. O sea, después de que él lo negó, Pedro era un hombre tremendo, luchó muchas cosas como cada uno de nosotros. Tiene luchas, tiene momentos difíciles, tiene momentos de complejos y cosas difíciles, pero ya voy a llegar a donde va a empezar la prédica. Pero ¿por qué se ríen? Es en serio, no, es verdad. Hoy ya voy a llegar. Aquí Pedro llora amargamente por Cristo y aquí es donde Cristo muere y resucita. Entonces, empecé en Juan 1, cuando él se encuentra con el Señor y le dijo, apenas lo vio, le dijo, tú eres Pedro. Después, en Lucas 5, hablamos que él prácticamente en ese momento, ¿en dónde estaban? En el mar de Galilea, en el mar de Tiberias. Allí él va y en medio de toda la multitud de gente y en medio de toda la multitud de barcas, él estaba buscándolo a Pedro. Entonces tú tienes que decir, el Señor me está buscando a mí. Hoy vino el Señor por mí. Hoy está hablando el Señor conmigo. Ahora, si tú te vas a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 21, aquí está otra vez nuestro amigo Pedro. Juan, en el capítulo 21. Y nuestro amigo Pedro, vamos a leerlo juntos, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. ¿Cuál es el mar de Tiberias? El mar de Galilea, el mismo mar donde había empezado la historia en Lucas 5. Aquí nuestro amigo Pedro seguramente estaba destrozado. Seguramente, esto no lo sé yo, pero yo estoy haciendo una hipótesis. Pedro debió haber pensado, el maestro se murió. El maestro ya no está con nosotros. Segundo, yo nunca le pude decir cuánto me dolió y cuánto lloré por haberlo negado. Se fue y eso pasa muchas veces cuando una persona se muere. Después de que se muere, si yo le hubiera dicho, si yo lo hubiera hecho, si yo tal vez lo hubiera, y eso causa mucho dolor. Entonces seguramente Pedro estaba en un momento de crisis difícil, pensando, aquí estamos en este mar de Tiberias, ¿será que el Señor nos resucitó? De pronto pasaron pensamientos de ese tipo por la mente de Pedro, y el Señor otra vez está buscando a nuestro amigo Pedro, como te está buscando esta mañana específicamente a ti. Este mensaje es dirigido para ti, no es para una multitud, no está preparado para todos, sino está preparado para ti. Y el Señor necesitaba restaurarlo a Pedro. Y dice en el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo simplemente quiere decir gemelo o mellizo. Natanael, ¿cuál era Natanael? Natanael era el personaje que aparece en el
capítulo 1 de Juan, cuando se encuentra con Pedro que le dice, tú eres Pedro y serás llamado Cefas, ahí también estaba otro personaje que se llamaba Natanael, al que lo vio debajo de una higuera. Y que él dijo, uy, ¿supiste que estaba debajo de una higuera? ¿Cómo lo supiste? El Señor le dijo, esas son chichiguas para mí. Pero ahí estaba la fidelidad de ellos. Ellos habían caminado todo el tiempo con el Señor. Dice que en el versículo número 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Muchas personas afirman aquí que voy a pescar es un poco como decir, voy a volver a hacer lo de antes. O sea, voy a volver a ser pescador. Y el Señor dijo, tú no eres pescador. O sea, no es lo que te identifica. Él era pescador de profesión, pero en esencia el Señor le había dicho, tú serás pescador de hombres. Él lo había separado para un ministerio. Entonces el Señor te separó para un ministerio y tú puedes hoy tener la idea de decir, me voy a regresar a lo que era antes. Y el Señor hoy te está buscando a ti, te está llamando por tu nombre y te está diciendo, te voy a restaurar, te voy a consolar. Sé que estás pasando un momento difícil, sé que has vivido situaciones difíciles. Ahora, miren que el Señor escoge el cuándo, el cómo y el dónde. No es como uno quiere. Ellos estaban en el mar de Tiberias, pero ellos no estaban pensando, el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer esto, pero el Señor dijo, voy a llegar como yo quiero, a la hora que quiero, cuando quiero y donde quiero. Pero hoy es el día que el Señor llega por ti, para buscarte, para restaurarte. Ahora, dice aquí en el versículo 4, dice, el versículo 3 dice, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Estoy leyendo el 21.3. Dice, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y a veces a todos nos pasa, uno dice, Señor, pero yo le he dado por un lado, por otro lado, le he hecho por aquí, le he hecho por acá y nada, toda la noche. ¿Por qué el Señor no se apareció a las 12 de la noche? ¿Por qué no se apareció a la 1 de la mañana? ¿Por qué no se apareció a las 2 de la mañana? ¿Por qué no a las 3 de la mañana? Sino que cuando ya iba amaneciendo, en el versículo 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. A veces uno dice, ¿por qué no es hoy? ¿Por qué no es ya? Pero a veces el Señor tiene sus métodos un poco particulares y seguramente ellos estaban desgastados ya, cansados, todo lo que pensaba Pedro, más la frustración que dice, me voy a pescar toda la noche y no pesca absolutamente nada. Ahora, miren esto de hermoso. En el versículo 5 le dice, leámoslo juntos, dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ahora, quiero que noten esto. La correcta traducción de este versículo, y yo lo corregí aquí en mi Biblia, la correcta traducción de este versículo parece que es insignificante, pero es muy importante, por lo menos para mí fue muy importante, es, ¿verdad que no tenéis nada de comer? Es negativa. No les dice, ¿tenéis algo de comer? Sino que él de entrada les dice, ¿verdad que no tenéis nada de comer? Les está afirmando negativamente, como quien dice, ¿verdad que no has hecho nada? Entonces, cuando tú te vas a pescar, cuando tú te quieres regresar, cuando tú quieres hacer las cosas diferentes, el Señor te va a decir, ¿verdad que pasaste toda la noche y saliste frustrado? ¿Verdad que no tienes nada? ¿Verdad que si yo no estoy allí no pueden hacer nada? Ese es el sentido que le manda en esta frase. Es muy profundo. No es solamente, ¿pescaron? No. Bueno, entonces voy a hacer un milagro. No, él sabía que habían estado luchando toda la noche y habían estado peleando ellos consigo mismos. Y Pedro debió estar frustrado y Pedro debió haber dicho, me regresé a la pesca,
algunos se quieren regresar al mundo, algunos quieren regresarse atrás, y el Señor les dice, ¿verdad que no has hecho nada? ¿Verdad que has perdido todo el tiempo? ¿Verdad que perdiste la noche tratando de hacer algo y no hiciste nada? Y es allí donde el Señor le dice, en el 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahora, uno está hablando un personaje extraño, más o menos la distancia en codos son 100 metros. O sea, no era muy lejos, no estaba realmente muy lejos el Señor de la barca que estaban pescando. Y ellos dicen, un tipo extraño viene aquí y nos dice, ¿cierto que no tienen nada? Y después nos dice, echen la red, y han estado toda la noche, pues yo creo que la tiraron a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, a los lados, y no pescaron nada. Y seguramente el Señor se aseguró que no saliera ni un camarón le salió allí en esa red. Ni un camarón le salió. O sea, debió salir botellas de Coca-Cola, latas de brisa y todas esas cosas, pero no salió ni un pez. Él se aseguró de eso, ¿cierto? Hasta que Él les dice, ahora échenlas a la derecha. Pero a veces cuando tú eres obediente, entonces Dios se mueve con poder. Porque ellos ahí no discutieron nada. Él les dice, y dice aquí, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y a veces las verdades espirituales están allí, a 100 metros, y necesitas que te sean reveladas. Y necesitas dejar que sean reveladas. Y a veces las tenemos al frente. Hay una verdad espiritual. Ellos no habían visto a Cristo. Veían a una persona, pero no podían verlo a Cristo. No podían verlo al resucitado. No podían verlo al hacedor de los milagros. Y a veces uno puede ver cosas, pero no puede ver a Cristo. Por eso la pregunta que le hizo a Pedro es, ¿y tú quién dices que soy yo? Y cuando uno lo conoce a Cristo como lo que es cuando la vida de uno le cambia, ¿cierto? Amén. Ok, ya voy a terminar ahora sí. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, Juan, le dijo a Pedro, o sea que Pedro no la había cogido. Juan la captaba, pero Pedro actuaba. Chévere, ¿no? Juan la agarraba, dijo, es el Señor, pero no se tiró. En cambio Pedro dice, ¿es el Señor? Y seguramente estaba pescando con unas bermudas. Y él dijo, no, así no me voy a bajar. Entonces se terminó de poner toda su ropa y se lanzó al agua. Eso me gusta a mí de Pedro. Pedro era un hombre aventado, o sea, él dijo, yo me bajo y camino sobre el agua. Se lanzaba, le creía al Señor, se arriesgaba. Hay otros que dicen, ¿por qué no se bajaron? Este se tiró. Dijo, ¿cómo así es el Señor? Sí. ¡Pah! Pedro, Pedro, se va a matar. Ya estaba el hombre nadando para allá. Ahora, los otros personajes me da la sensación que quedaron demasiado emocionados con la pesca. Porque aquí dice, leámoslo juntos, dice, Pedro se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. En el versículo 8 dice, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos, o sea, como 100 metros. Entonces ellos dijeron, no, pues el Señor sí, pero vamos con el milagro. O sea, en el fondo a ellos los impactó el milagro. Y aquí me llama la atención poderosamente, y esto quiero que también quede en tu corazón, a Pedro no le importó el milagro, le importó reencontrarse con el Señor. Y cuando tú aprendes que el milagro no es importante, entonces aprendes a conocer a Cristo. Porque mucha gente está buscando solamente el milagro y viene a la iglesia para encontrar
el milagro. Y el Señor dice, yo no me voy a revelar, no quiero revelarme como... Y muchas veces lo hace el milagro. Y hay mucha gente que se queda, seguramente de estos pescadores, muchos se fueron a celebrar. Y cada uno se llevó sus buenos pescados, hicieron fiesta en su casa. Pero con Pedro es diferente. Dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban sino a 100 codos. Versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Esto te dice otra cosa. Yo no necesito tus peces. Aquel que les pidió el pez, ya lo tenía puesto. El Señor no necesitaba el pez de ellos. Él ya tenía pez y ya tenía pan. Él les iba a dar a ellos la comida. Y a veces uno cree que Él me está pidiendo y Él me está quitando. Pero cuando esta mañana bendije a las maestras de escuela dominical, porque las maestras de escuela dominical están diciéndole, Señor, yo vengo aquí a darme. Y el Señor te dice, yo la verdad no te necesito, pero eres una bendición. Y el que le diga, yo me vengo a dar, yo vengo a entregarme, Dios también lo bendecirá, porque es una bendición. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red llena de peces grandes, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ok, y la última parte que no la vamos a leer hoy es el pedazo donde empieza el Señor a hablar con Pedro hasta que Él lo restaura. Y le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Realmente tú me amas? Entonces Él le dice, sí, Señor, te amo, ya saben ustedes. Y al final, ¿cómo le expresa el amor Pedro al Señor? Pedro le dice, si tú realmente me amas, apacienta mis corderos. Esa es la forma como me vas a demostrar que realmente tú me amas a mí. Amén. Entonces, hay diferentes tipos de corderos y de ovejas. El tema de las ovejas o el término específico no es tan relevante. Lo que habló el pastor ese día fue muy importante y está hablando desde la paternidad. Pero poder uno decirle a una persona, las primeras ovejitas que uno tiene, espirituales, hijas espirituales, son la familia. Entonces tu familia es tu responsabilidad y ese va a ser el primer pastoreo que Dios te va a asignar. Amén. Entonces cuando tú restauras tus ovejas, cuando tú ministras tus ovejas, pastoreas tus ovejas, empiezas por un buen camino. Pero nota esto, y quiero que lo analices con todo tu corazón. En Lucas 5, el Señor va a buscar a Pedro. El Señor te está buscando específicamente a ti. Él tiene un plan específico y particular contigo. Y en Juan 21, Él sabe todo lo que has pasado, Él sabe lo que has sufrido, Él sabe lo que has vivido, Él sabe lo que hay en tu mente, los dolores, las luchas, las angustias. Pero en Juan 21, el Señor regresa al mismo escenario y se da el lujo de volver a hacer la misma pesca milagrosa. La repite la Biblia, no es la misma que se relata en el otro evangelio. O sea, Lucas 5 no es la misma que Juan 21. Son dos escenas distintas. En Lucas 5 el Señor está vivo y está empezando el ministerio. Y en Juan 21 el Señor está muerto, resucitado y está restaurando a Pedro. Entonces, ahora es otro momento diferente. Ahora el Señor te va a empezar a restaurar y te va a decir, sé que has pensado todo esto, sé que has hecho esto, sé que has pasado por esto, pero hoy el Señor regresa por ti y busca tu restauración. Y la restauración de Dios es amorosa. Y la restauración de Dios es, yo vine específicamente, no es que los otros no le importaran, no quiero decir eso, no quiero decir que Juan no era importante, ni que Andrés no era importante, ni que no. Lo que estoy diciendo es que es un evangelio personal, o sea, Dios anhela que tú estés restaurada.
que tu corazón esté restaurado. Y cada vez que yo vengo aquí a comer de la palabra, a comer de este pez, entonces el Señor dice, yo vine, en este caso, específicamente a un encuentro personal con mi Señor. Amén. Entonces, quiero dejarte este mensaje. Vamos a ponernos en pie un segundo. Mateo. Trata de guardarlo en tu corazón. Te sugiero que si tomas notas, revises tus notas. Si no tomas notas, trata de hacer unas notas tú, solito. Porque Dios debió querer hablar esta mañana algo contigo. Amén. Y sé que hay personas hoy aquí, en este momento, sé que hay muchas personas aquí, no uno, no estoy hablando de uno, ni de dos, ni de tres, sino sé que hay personas aquí que han pasado, estos fueron 3 años de ministerio. En 3 años de ministerio Pedro vivió muchas cosas, pero hoy ya voy a pasar la página y no voy a hablar de Pedro, sino voy a hablar de ti, voy a hablar de lo que tú has vivido. Y cierra tus ojos allí y deja que el Señor esta mañana, como en ese lago hermoso, Él regresa a ese lago. Y cierra tus ojos y Él está tan cerca, está a 100 metros y a veces tú no lo puedes ver, a veces son 100 metros pero no lo puedes ver, no puedes reconocer que es el Señor el que está allí. Y tal vez Pedro tomó la iniciativa. De hecho, Pedro fue el autor negativo, porque él les dijo, vamos a pescar, y los demás lo siguieron. En ese momento se volvió un líder negativo, porque él dijo, me voy a pescar, ¿cierto? Y tal vez tú hayas pensado, me voy a regresar. Tal vez el Señor no está, tal vez el Señor no resucitó, tal vez el Señor no me escucha, tal vez el Señor no se interesa por mí, pero hoy el Señor te está diciendo, te he visto de cerca. En Lucas 5, cuando fui en medio de esa multitud, yo te estaba mirando a ti, mis ojos estaban puestos sobre ti. Mis ojos han estado puestos sobre ti cuando has pasado todos esos problemas, cuando has luchado, cuando has llorado, cuando has sufrido. Yo he estado siguiéndote, yo he estado viéndote y he dejado algunas cosas y algunas veces no intervengo cuando tú crees que debería intervenir porque estoy haciendo algo especial en tu vida. Te estoy formando, te estoy levantando, pero no quiere decir que no vaya a intervenir. No quiere decir que no vaya a intervenir. Y el Señor esta mañana te va a decir a ti, sí he mirado eso, sí he escuchado tus ruegos, sí te he visto llorar, sí te vi llorar amargamente como lo vi llorar a Pedro un día. Sí he visto eso, sí he visto tu corazón. También sé que has luchado por mí, también sé que me amas, también sé que has tenido luchas en tu corazón, también sé todo eso. Y hoy, como aquel día que había mucha gente y muchas barcas, yo fui a buscar tu barca, pero más que tu barca, te fui a buscar a ti te fui a buscar, porque te amo a ti y porque voy a hacer algo grande contigo. Y porque te dije que te llamé para algo. Y el primer día que te vi no te dije, tú eres Simón, sino que yo mismo te profeticé y te dije, tú eres Pedro. Y cuando Dios le cambia el nombre a alguien es porque tiene autoridad para cambiarlo. Y tú crees que eres Simón, pero yo te digo, tú eres Pedro. Y tú crees que eres esto, pero yo te digo a ti, tú eres
hijo que el Señor tiene contigo, tu nombre. Y el Señor te dice esta mañana, a pesar de eso, a pesar de que has llorado, a pesar de que has... La pregunta que el Señor lanzó es, ¿verdad que no tenéis nada de comer? ¿Verdad que cuando te alejas de mí, verdad que por más que quieres buscar algo de pescar, cuando te alejas de mí, verdad que no tienes nada? ¿Verdad que sin mí estás vacío? ¿Verdad que sin mí toda la noche te frustras? Y después de que pasa la pesca dices, no hice nada, perdí el tiempo, perdí toda la noche. Pero aquí está el Señor para llamarte, para decirte, te tengo que reafirmar nuevamente y voy a volver a recrear el mismo milagro para que tú me conozcas, que soy yo el que te estoy hablando. Levanta tus manos al Señor, levanta tus manos y deja que Dios ahora hable contigo. Si tú estás en esa situación, levanta tus manos. Pedro fue valiente, Pedro fue alguien que se lanzó. A Pedro no le dio miedo. Cuando los demás se quedaron, él dijo, Señor, ¿eres tú, cierto? ¡Pah! Ya estaba abajo. Pedro caminó sobre el agua. Nadie más ha caminado sobre el agua. Él caminó porque tuvo fe en el Señor. Él vivió cosas potentes, poderosas, porque le creyó al Señor. Deja que Dios hable esta mañana contigo allí. Él te quiere restaurar esta mañana. Él te quiere reafirmar. Él te quiere volver a poner en el lugar correcto. Él quiere que vuelvas a encontrar esa línea. Y si no ha trabajado antes es porque no es momento. Después de esto, ustedes ya saben la historia. Pedro fue el hombre clave, el hombre central. Y tú eres especial para Dios. Y Dios tiene un plan especial para ti. Y si Pedro figuró, y Pedro fue uno de los líderes principales para Dios, tú también lo eres para el Señor. Tú eres especial, y aunque tú hayas pensado como ese día como Pedro, ya no valgo nada, no soy ni pescador, ni nada, ni discípulo, pero si tú te levantas y le dices, Señor, aquí estoy, aquí vine nadando, Señor, aquí me lancé por ti, porque sé que tú hoy me restaurarás, levantarás. Y si eres como un Pedro de esos, y si alguien quiere venir aquí adelante, pues que venga, que se pegue el salto y venga nadando hasta aquí adelante, y vamos a orar y vamos a ministrar. Señor, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias porque tú nos restauras, Señor. Gracias por las personas que han llorado, Señor, que han sufrido, que han pasado momentos difíciles, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias porque tú tienes promesas, Señor, de bendición sobre cada uno de ellos. Y gracias porque hoy a cada uno de ellos esta mañana tú le dices, tú eres especial para mí. Tú eres importante para mí. Yo he puesto mis ojos sobre ti. Yo he visto tu dolor, yo he visto tu sufrimiento, pero yo también estoy aquí para levantarte, para restaurarte. Sé lo que has luchado, sé lo que has pasado. Conozco cada lágrima que ha caído. Pero también como le dijo el Señor a una de sus iglesias en Apocalipsis, a Filadelfia, también sé que has sido fuerte en medio de la prueba y te has mantenido. Por tanto,
En la hora de la prueba, yo te sostendré y yo te sacaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú escuchas cada corazón que abre, Señor, para ti. Y gracias porque hoy, Señor, estamos en esa playa, Señor, sentados alrededor tuyo. Gracias, Señor. Gracias por Katy, Señor, la bendigo en esta mañana, Señor. Gracias porque tú hoy consuelas su corazón, Señor. Gracias porque hoy tú traes restauración sobre su vida, Señor. Y gracias porque tú dices, yo pongo mis manos sobre ti y sobre tu problema. Y vas a ver lo que viene de aquí en adelante para ti, para tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú llamaste, Señor, a esta mujer como piedra. Tú le dijiste desde el principio, Señor, tú eres... Esa palabra piedra quiere decir un pedazo de piedra sacada de la roca grande. Y aquí sacaste, Señor, un pedacito de la roca grande, Señor. Y ella es, como dice el mismo apóstol Pedro, después escribió, nosotros somos piedras vivas. Piedras vivas. Aquí hay una piedra viva tuya, Señor. Gracias porque será usada, Señor, por ti. Es usada por ti, Señor. Pero será usada más y más, Señor, por ti, como piedra viva, Señor. Moverá, Señor, gente, moverá multitud, Señor, para ti. Tú le has enseñado, Señor, y ella ha recibido ese depósito y será usado para la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor. Y consolada será, Señor, en aquello que ella ha puesto tantas veces, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este varón valiente, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la vida de Santander. Gracias, Señor, por su corazón, Señor. Gracias porque tú lo sentaste, Señor, junto a ese lugar, junto a esa hoguera, Señor. Gracias porque cuando tú estabas asando ese pescado, Señor, Él estaba allí mirándote a los ojos, Señor. Gracias porque tú lo restauraste, Señor. Gracias porque lo levantaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Él ahora como Pedro se puede ahí recostar alrededor tuyo, Señor, y disfrutar, Señor, de tu sonrisa, de tu mirada, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por Sandra, la bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque ella ha comido contigo, Señor, ha disfrutado contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú la has rodeado de amor. Gracias, porque ella puede sentir, Señor, tu mano sobre ella, Señor, tu poder, tu gracia, Señor, tu favor. Gracias, Señor, porque tú restauras a cada uno, Señor, de los que están aquí en la iglesia, Señor. Los vuelves a levantar, los vuelves a lanzar, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Y gracias porque cada uno de ellos en breve estará dando testimonio de su cosecha. ¿Tú también? ¿Quieres que oremos por ti? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú no miras multitudes, sino que esta mañana
Gracias, Señor, porque tú esta mañana la llamas por nombre propio, Caroline. Gracias porque tú esta mañana le dices, Caroline, tu nombre será cambiado esta mañana. Tu nombre será cambiado esta mañana. Así como un día el Señor le cambió el nombre a las personas clave, les cambió nombre. A Jacobo le cambió por Israel. A Abraham le cambió el nombre. A Sara le cambió el nombre. Hoy el Señor pone un nombre nuevo sobre tu vida. Y el Señor te quiere decir que esta mañana tengas fe, tengas confianza y tengas tranquilidad, porque así como un día llamó a Pedro y lo buscó y todo el tiempo estuvo pendiente de él, y Pedro estuvo en el círculo íntimo de los discípulos de él, así también el Señor te ha llamado a ti y empezar a caminar contigo como tú nunca antes imaginaste, y empezar a hacer contigo una obra que tú tampoco nunca soñaste. Y también tu familia verá y reconocerá que Dios ha hecho algo grande contigo. Y personas que te menospreciaron a ti, personas que no han dado nada por ti, ellos van a dar la gloria y van a decir, el Señor está respaldándola a ella. El Señor ha metido su mano en la vida de ella. Y el Señor te va a levantar y el Señor te va a poner en alto, para que Él sea glorificado a través de tu vida. Amén. Amén. Te bendigo. Bueno, disfruten este pasaje, disfruten este tiempo y piensa esta semana, Dios es individual, Dios es personal. Yo así lo sentí para mí esta mañana, por eso lo puedo ministrar así. Amén.